Buenos días. Vamos a empezar clases, muchachos. Buenos días con todos. Esperemos que los otros chicos pues vayan adherirse a la clase, ¿no? Primeramente, si tal vez tienen alguna pregunta sobre los temas que hemos venido viendo, alguna inquietud, alguna situación. No creo, son como cosas medio sencillas. Entonces les voy a explicar lo siguiente. Nosotros habíamos quedado hasta el día de ayer, habíamos quedado acá, prácticamente ya calcular algunos parámetros, en este caso de en los casos parámetros morfométricos, perdón, en este caso, o la morfología, en este caso, de los cauces de los ríos naturales, en este caso, ¿no es cierto? Cauces naturales, en este caso, ¿sí? Hemos determinado, entonces, aquí tenemos ya algunas fórmulas, algunas situaciones, en este caso, algunos parámetros que nosotros vamos a calcular, y este es el que les voy a subir exactamente a la plataforma el día de hoy para que ustedes hagan el trabajo en este caso, de la semana, ¿sí? La evaluación de la semana será este trabajo. Vamos a hacer en este caso determinar los valores de sinuosidad y tortuosidad para el río Napo y Aguarico. Si ustedes van a tomar dos tramos, el río, tanto del río Napo como Aguarico, por lo menos unos tramos, vamos a tomar de unos 4 kilómetros, ¿sí? Les toma el tramo de 4 kilómetros y ahí ustedes van a determinar exactamente eso, ¿no? Sería el río Napo en este caso. Sí, cualquier coordenada, ustedes van a decir de qué coordenada a qué coordenada va. Sí, exactamente, de qué sitio a qué sitio va. Y ahí vamos a determinar todos estos parámetros en este caso. Tanto el río Napo como del río Aguarico. Sí, exactamente. Entonces vamos a localizar en este caso, vamos a determinar los valores de sinuosidad y tortuosidad de los ríos Napo y Aguarico, en función de los parámetros indicados. Eso vamos a hacer en función de qué, localizar un río, es decir, en este caso, todo esto localizado a través del Google Pro. Ubique el meandro en coordenadas geográficas y UTM. ¿Sí? En este caso aquí va a estar en dos tipos de coordenadas. Ustedes saben cuál es la UTM, ¿no es cierto? UTM, ¿sí? En este caso, y en este caso las geográficas, ¿no es cierto? Las geográficas. Las geográficas son en grados, minutos y segundos, y las UTM son en metros, ¿no es cierto? Metros, norte y sur, y este en cambio son latitud y longitud. Pues los parámetros calculados, en este caso la longitud, toda esa cosa, vamos a trabajar lo que es en AutoCAD. ¿Sí? Entonces, terminando esta cosa. Entonces van a anexar un informe pequeño, al ya crear en este caso la tarea, y ahí van a entregar sus trabajos pues para lo que es el fin de semana, digamos, de esta semana de evaluación. ¿Sí? Entonces sería el trabajo un poco quería decirles para que ustedes pues ya vayan haciendo, en función de lo que hemos aprendido hasta el día de ayer. No sé si tienen alguna inquietud tal vez ahí. ¿Ya hay examen de la semana? Aparte. Este es el examen de la semana. Ya, ¿Sí? listo. Esta es la semana, ¿sí? Entonces aquí ponemos en práctica todo lo que hemos visto, ¿sí? Nada más. Listo. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a continuar clase. Sí, profe. Perdón. Entonces, ¿es de los dos ríos o solo uno? Los dos Perdón, ríos. no le entendí esa parte. Es de los dos ríos, los dos ríos. Exactamente. Ustedes toman un punto del río, digamos, el río Napo y continúan, pues, el kilometraje que sea y al final vamos acá. Cogen el río Aguarico y entonces la intención es que generen un pequeño informe y hagan una comparación y una conclusión de los dos ríos, qué grado en este caso tiene este caso de sinuosidad y tortuosidad. Por supuesto, van a calcular algunos parámetros para llegar a esto, ¿no? Lo que hemos visto en clase. ¿Sí? Entonces hacen un pequeño informe y ese informe pues envían a la plataforma. ¿Sí? Ustedes saben hacer informes bien hechitos, entonces no hay necesidad de decirles qué puntos van a atender, ¿no? Con los antecedentes, todas esas cosas van a ver. Exactamente, los antecedentes tenemos prácticamente aquí en toda la materia que hemos visto, ¿no? La situación, por ejemplo, antecedentes implica que cuando nosotros construimos una obra hidráulica, por lo general, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y ubicamos las obras y hacemos estudios en un punto dado, sin conocer exactamente en este caso, la situación morfológica de los ríos, ¿no? La evolución, en este caso, o el desarrollo de los ríos en el espacio, ¿no es cierto? Para lo cual debería hacerse un análisis multitemporal y saber exactamente las áreas por donde estaba el río o las áreas de divagación del cauce de los ríos.
¿sí? Para lo cual determinamos los parámetros y sabemos, a través de ellos, sabemos pues en qué sitios podríamos ubicar o no obras dependiendo de, de las áreas por donde el río está transitando o ha estado transitando, ¿sí? Más o menos por ahí sería en este caso lo que es la introducción, razón por la cual es necesario determinar esos factores para nosotros poder saber exactamente dónde ubicar obras hidráulicas y que no podamos y que no tengamos problemas en el futuro para que estas obras pues queden abandonadas o socavadas o destruidas. Exactamente. Ustedes vieron, por ejemplo, el río, a ver, ¿cuál es el río? El puente que se llevó, no el puente, no se llevó el puente, sino el río fue por atrás del puente del río, digamos, para la vía Maca, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿El río Coca? No fue el Coca, el río Upano, no es Upano. No recuerdo cómo se llama el río, hacia la ciudad de Macas. Sí, entonces lo que pasó es la vía nueva, sí, esta vía fue nueva y el puente estaba aquí. Sí, aquí está el puente. Si no, ustedes pues lean qué pasó con esto. Aquí está el puente, ¿sí? Y el río pues venía por aquí. ¿Y qué pasó? El río vino por acá. Entonces acá era la vía que se continuaba, ¿sí? Y el puente quedó por aquí. ¿Sí? Entonces el río vino y bueno por acá. Se regó la vía y se fue por acá y unió por acá. Y continuó. Y se fue quedando el río. Entonces miren ustedes, esta parte sucede. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no hacemos ese tipo de estudios sabemos que, digamos, tenemos esos problemas a futuro. ¿Eso se produce cuándo? Exactamente cuando se producen las máximas crecidas. Al final, cuando hay caudales máximos. Por eso nosotros acá en hidráulica fluvial, nosotros trabajamos más con lo que es con máximos crecidas, ¿no es cierto? Máximas crecidas que son los que modifican exactamente la morfología, en este caso, o la morfometría de los ríos o de los cauces. Y eso es muy importante, entonces debemos conocer esto primero. Luego, pues, vamos a trabajar ya en lo que es erosión de cuencas y vamos justamente ya en unos pocos minutos entraremos a lo que es erosión de cuencas. ¿De acuerdo? Entonces, esas situaciones tenemos que nos pasó recientemente, nos pasó en dónde, nos pasó en el río, en este caso en la vía Macas, no me acuerdo el río cómo se llama, no es Upano, algún tipo de río, ¿cómo se llama? No me acuerdo el río. ¿Ya? Les contaba que tenía alguna situación también en el río Pedro Carbón, en la costa ecuatoriana, que el puente pues quedó igual botado el puente acá y el río fue por acá. ¿Sí? Entonces uno cuando llega dice, bueno, ¿y qué pasó este puente? Pues está botado en el aire, mientras el río está acá. Uno piensa que, bueno, construyeron un puente, pues ahí sí el puente que no va a ninguna parte, ¿no es cierto? Después te atiendo, estoy en clase, hermano. Ya. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver exactamente, fijar estos sitios, estas áreas, para nosotros no cometer errores y pues no desperdiciar recursos especialmente, ¿sí? Y también la seguridad de la gente. Muy bien, entonces puede ser antecedente de esta manera y ustedes pueden ir narrando, tomando diapositivas para hacer un informe que justifique su trabajo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay Sí, preguntas. profe, dijo algo de diapositivas, o sea, tenemos que hacer un informe y aparte una presentación, o No. como Lo que explicó. estoy diciendo es que, lo que estoy diciendo es que en las diapositivas que hemos venido viendo, ahí está explicado prácticamente el por qué se hacen los estudios, ¿sí? Y de ahí pueden tomar exactamente la literatura para hacer su introducción, para hacer su justificación del trabajo y pues al final sacar sus conclusiones y recomendaciones frente a lo que ustedes van a determinar exactamente. Estoy diciendo, ¿sí? Y si ustedes quieren, pues vayan a tomen pues problemas de la carretera Macas, cosa que pasó con esa carretera, qué pasó con el río, por dónde se fue el río. Ahí también tenemos muchas carreteras que han fallado exactamente por no tener este tipo de estudios. Entonces, esos son antecedentes que ustedes, el por qué hacen el trabajo y por qué debemos determinar este tipo de parámetros. ¿De acuerdo? Para eso es eso. Ya, profe, gracias. Listo, ya. Vamos a continuar clase entonces. ¿Sí? Ya, vamos a ver en este caso. Continuamos acá. Vamos a ver lo que es un corte de un meandro o estrangulamiento. Nosotros habíamos visto acá una fotografía esta, ¿no es cierto? Aquí habíamos hablado, este es un meandro, ¿no? Es un meandro. Y por lo general nosotros estamos observando de que aquí en este tipo de meandro, si ven acá, prácticamente el río viene y se da la vuelta a esto, ¿no? Se da la vuelta a toda esta parte acá
y aquí está un islote tipo playa y aquí pues por lo general aquí ya esta vegetación es como que siempre existió esto, ¿no? Y de pronto esto, de acuerdo a la evolución mismo, la formación de este cauce, pues de pronto esto fue una, una cantidad de sedimentos que fue depositando el río, ¿sí? Y al final pues aquí está estrangulando, ¿sí? Y es la probabilidad de que algún rato pues el río venga por acá y abandone esta parte de aquí, ¿no es cierto? Pero eso no implica de que a futuro pues el río pueda volver a retomar su cauce y continuar acá. Entonces hay que tener muy presente cuando nosotros hagamos algún tipo de obra, alguna situación acá, saber de que nosotros esta área no podemos tocar, sino más bien para conservar y utilizarlo especialmente para otros menesteres, excepto para lo que es vivienda, ¿no es cierto? O urbanizar esa parte. Sí, entonces nosotros a veces ignoramos esto y pues comenzamos a urbanizar, comenzamos aquí a convivir prácticamente y alguna vez viene una crecida, se nos va llevando todo esto. Entonces el río hay posibilidades que se vaya por acá. Ustedes van a ver, prácticamente está estrangulándose, se llama estrangulamiento en este caso de un meandro, ¿no es cierto? Y eso se da muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en algunos ríos, por ejemplo, hay gente incluso que comienzan a vivir aquí, ¿sí? Bueno, a cultivar no había problema porque al final son cultivos que al final que hay una crecida. Yo comentaba que hace que será un mes estaba en el río Napo haciendo un trabajo y observaba de que cuando yo viajaba desde aguas de abajo hacia aguas de arriba, entonces yo veía un cauce que venía acá y que empataba al río Napo. Y nosotros fuimos por acá. Yo decía, bueno, ¿y qué río es este? Le preguntaba al guía y le decía que no es ningún río, sino que es el río Napo. Yo no le creí, pero al final navegábamos y al final pues nos dimos la vuelta y entrábamos al mismo río Napo. Entonces miren esto, y aquí había sembríos por si acaso, ¿no? Pero ya el río estaba socavando esas partes de acá, por si acaso. Entonces estaba recuperando en este caso sus causas. Entonces eso es unas cosas que nosotros debemos conocer en la parte de lo que se llama la hidráulica fluvial. Bien, entonces aquí vamos a ver este caso, lo que es el estrangulamiento de los, de los meandros, en este caso. Vamos a ver. Pues aquí dice, vamos a ver lo que es esto. Corte de un meandro o estrangulamiento. ¿Sí? La forma de los márgenes del río cambia continuamente. Claro, por eso o sea, el río siempre está cambiando. Toda la vida está cambiando el río. Ya dijimos inicialmente, es como un muchacho, ¿no es cierto? Nace, crece y pues, y al final ya comienza a tener su equilibrio, ¿no es cierto? Hasta digamos, el río comienza a divagar, comienza a hacer sus travesuras, ya en este caso, hasta tener su equilibrio y su estabilidad, en este caso. ¿Sí? Los cortes de meandros ocurren cuando una de las curvas se cierra, lo que estamos indicando anteriormente, ¿no es cierto? Como consecuencia de la constante expansión y traslación de los meandros. ¿Sí? Esto es en función de qué? Es en función de primero, las grandes avenidas que producen y también, en este caso, lo que son los sedimentos que van depositando cada avenida que construye, ¿no es cierto? Erosiona y también deposita en algún lugar, entonces existe una traslación de estos meandros y también, en este caso, una constante expansión, que pues en este caso depositación de sedimentos y también esto pues cuando erosiona pues trasladas estos sedimentos y formando otros meandros. Sí, aquí segundo veremos en este caso dice que en otros casos el corte del meandro ocurre generalmente en las avenidas máximas exactamente que decía yo, aquí las avenidas, ¿no es cierto? Tramos de flujo rápido, ¿sí? Rompidos, en este caso el río abandona el tramo curvo y establece un flujo a través de otro. Entonces, bueno, aquí tenemos un autor, en este caso, que nos establece eso. Pero esto ya estamos hablando en la fotografía, ¿no es cierto? Sin necesidad de que nos hayan dicho alguien, pero al final es esto lo que pasa. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Y es por eso que cuando ustedes hagan el estudio van a ver exactamente, ya había explicado ayer que es un estudio multitemporal, ¿no es cierto? Por lo general, por ejemplo, en el mismo río Napo, bueno, no gané yo, pero me presenté para hacer el estudio multitemporal del río Napo para lo que es navegabilidad. Entonces, ¿qué era ahí? Exactamente para determinar los sitios por donde debería navegar constantemente digamos, barcos o canoas de diferente calado. Ustedes saben que el río Napo está tomado como desde Puerto Providencia hacia Brasil, pues que pueda, digamos, ser un río navegable. Y para eso hay que hacer ese tipo de estudios, para saber exactamente cuáles fueron los depósitos, en este caso, de sedimentos o los meandros y cuál es el sitio por donde el río tiene su mayor profundidad para que vayan, dependiendo en ocasiones de un calado. Entonces, a eso se hace un estudio multitemporal y saber exactamente
el río por donde estaba y cuál sería la ruta exacta por donde debe irse el barco, para que no queden varados los barcos o canoas, ¿no es cierto? Por eso hay mucha gente que son ya oriundos de ahí que conoce exactamente por dónde debe irse, ¿no es cierto? Pero con un estudio pues tenemos mayor certidumbre de que podemos conocer exactamente el comportamiento del río en las diferentes épocas, tanto en épocas de crecidas como en épocas normales y en épocas de sequía, en este caso, ¿sí? Bueno, aquí dice el corte de un meandro generalmente durante una avenida, una crecida en este caso, depende de qué, del radio de curvatura del cauce, ¿no? Exactamente, la rugosidad, que es un papel muy importante, ¿sí? La vegetación, lo que vimos en el meandro, capacidad de erosión en la planicie, inundación, geometría del tramo, el río y la magnitud de las avenidas, exactamente. La magnitud de las avenidas se refiere especialmente a lo que es a los periodos de retorno que corresponden a las avenidas o las crecidas, ¿sí? Entonces, de todos esos parámetros, en este caso, pues no depende de qué, en este caso, que se forme un meandro, que se estrangule un meandro, que se elimine un meandro o que sume más sedimentos al meandro, ¿cierto? Exactamente. Yo diría la parte más fundamental es en este caso lo que sería en este caso las pendientes, prácticamente. Bueno, continuamos. Aquí estamos observando exactamente corte de un meandro o estrangulamiento. Aquí observamos en este caso la parte, yo diría la parte explicativa, un poco la geometría, ¿no es cierto? Un meandro parecido, aquí estamos, miren ustedes, estos meandros que tenemos acá, ¿sí? ¿Sí? Y acá también es otro tipo de meandro. Entonces acá estamos explicando exactamente cuando si el flujo viene de esta manera, ¿no es cierto? Aquí viene el flujo. Entonces toda esta parte, ¿qué pasa? Erosiona porque viene a pegar acá está margen, en este caso el margen izquierda, y comienza a depositar los materiales en la parte del margen derecha. Y continúa pues y así la final. Erosiona acá y deposita sedimentos de acá, ¿sí? De esta manera. Ahora puede ser el caso de que venga esto, pues y se tope con esta parte de acá y pues el río prácticamente deje este meandro abandonado y el río continúa hacia acá, ¿sí? Punto. Entonces sería en este caso el estrangulamiento que produce en este meandro, como esa es la fotografía que aquí podemos usar exactamente. ¿Sí ven? El río viene así, se da la vuelta acá, ¿sí? Y luego continúa y se va así, así. Y así iba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí lo que pasa es que a este meandro está estrangulando, es decir, tranquilamente el río puede pasar acá, ¿sí? Este río igual, de la misma manera, puede pasar así y al final esto, ¿sí? Y continuar así. Entonces, esos son en este caso un regulamiento más, en este caso más pronunciado prácticamente, que algún momento, hasta un momento muy cercano va a producirse esto. Este es otro tipo de, en este caso yo diría estrangulamiento, en este caso de eliminación del meandro, en donde en algún momento pues el río va a tomar esta dirección y va a abandonar esta parte de acá, ¿sí? Entonces nosotros de pronto, esto se produce pues en años, ¿no? No es que se produce hoy, mañana y pasado, ¿no? Se produce en años, ¿sí? Poco hablamos, pues, inclusive un poco de la geología, relacionada a la parte geológica, se produce esto. Entonces, cuando nosotros observamos, vinimos a hacer el estudio para ubicar alguna estructura acá, pensamos de que el río está aquí, mira. ¿No? Pongamos un caso que abandonó en este caso, este meandro abandonó y al final, pues yo digo aquí vamos a urbanizar y aquí vamos a hacer un puente, ¿no es cierto? Monto una vía y hacemos acá, sin saber que el río alguna vez estaba por acá, entonces algún rato el río vendrá y retomar esto y fallará la obra, ¿no es cierto? Entonces es importante tomar en cuenta todas esas cosas. Lo que estamos hablando aquí es parecido, miren acá, esto, estamos de acá, ¿sí? Ve, y aquí está un meandro que ha sido abandonado, miren, aquí está, ¿sí? Exactamente. Entonces, esto de pronto, claro, está un poco más como tipo Amazonía, ¿no? Pero esto se da muchísimo en muchos cauces que nosotros hacemos obras civiles, por si acaso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, también vamos a ver las causas, dicen, hay causas tanto técnicas como, digamos, causas científicas y también está relacionado con lo que es el movimiento de la Tierra, o sea, no es cuestión de que, digamos, esto, hay una crecida y pasa esto, ¿no? Sino también lo que a muchos científicos le atribuyen es que la formación de este tipo de meandros también se debe a otras características, en este caso científicas, ¿sí? Científicas. Vamos a ver lo que dicen acá, por ejemplo, lo que dice Einstein, vamos a ver, ¿no es cierto?
Aquí estamos, ¿cierto? Causas de un meandreo. O sea, un meandreo en este caso quiere decir que una formación de meandros constantes en el cauce de un río o el río, ¿cierto? Existen varias explicaciones para el meandreo de ríos. Aquí tenemos la primera, ¿sí? Exactamente. Si no solamente se atribuye a las máximas crecidas, a las pendientes, a la parte de geometría, a todas esas cosas, ¿sí? Eso es una parte de que contribuye al proceso de meandreo de un río. Aquí, en este caso, existen varias teorías. Por ejemplo, dice la rotación de la Tierra, ¿sí? La estabilidad de circulación del flujo secundario y la teoría mínima de varianza. Esto lo dice Einstein y Schiff, ¿sí? Es decir, dicen que para que se produzca ese tipo de meandreos que se da aquí, esta parte, sí, esto no solamente es producto de los parámetros anteriores, sino también es producto de ¿qué? La rotación de la Tierra, ¿sí? Momento de rotación, la estabilidad de circulación del flujo secundario y la teoría mínima de varianza de este, ¿sí? Entonces, estos investigadores dicen, supusieron de que el primer tipo de barras alternadas diagonalmente resulta que ondas de aguas superficiales y el segundo tipo de patrones en forma de hoyos debido a las diferencias entre los esfuerzos cortantes de los márgenes de una sección del río. Esa es la teoría que pregona en este caso los autores, ¿sí? Aquí entonces la conclusión sacan, por lo tanto, la formación de meandros se debe a las corrientes secundarias, ¿sí? Generadas por la vorticidad que provee la transferencia de cantidad de movimiento. Exactamente, aquí hablamos de cantidad de movimiento que nosotros aprendimos en hidráulica general, ¿no es cierto? Una de las teorías de cantidad de movimiento para lo que es para el movimiento del flujo en este caso, ¿no es cierto? Disipación de calor por medio de estructuras en forma de herradura o de anillos en este caso vorticosos de gran tamaño. Vamos a ver exactamente la explicación acá un poco. Todo esto es lo que nos dice Einstein y en este caso Shen, lo que nos dice acá. Acá está explicado un poco la teoría, ¿no es cierto? Aquí está, exactamente, aquí está. Esto es un poco ya más científico que nos explica la formación de esto, además de los parámetros que han indicado. Por ejemplo, aquí hablamos del caso vórtice de herradura en la pared. Es más o menos el proceso. Por ejemplo, aquí estamos, después hemos de ver exactamente en lo que es lo que yo hablaba inicialmente, cuando en la introducción, en lo que es los sílabos, hablábamos de este caso lo que es el acorazamiento del material. Aquí el acorazamiento del material no era más que una cantidad de material partículas que se van depositando y al final pues se van uniendo y se van acorazando, pues en acorazamiento, ¿no es cierto? Ustedes han visto que, bueno, en la frase que dice unidos somos más, y así también las partidas son. Estas partículas, mientras más unidas, o sea, mientras cantidad estén depositadas aquí, la resistencia que tendrán para el movimiento que le puedan esto mover hacia aguas abajo es más fuerte, ¿no es cierto? O sea, tiene mayor resistencia frente al esfuerzo cortante que se produce en la base, en este caso, del lecho del río, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama el proceso, lo que se llama el caso de acorazamiento. Pero aquí en este proceso de acorazamiento también lo que significa, nosotros debemos calcular en este caso lo que es en este caso la subcapa viscosa, que nosotros debemos simbolizar como esta letra así, ¿no es cierto? Simbolizamos como la subcapa viscosa, debemos de calcular. Y en función de eso está lo que se dice el movimiento de ¿qué? De este tipo de partículas se mueve acá y pues a través de una vorticidad, en este caso, que se da para la formación de esto, ¿sí? Entonces, también eso tiene relación con la subcapa viscosa que vamos a ver después en cuanto se refiere a lo que es resistencia del movimiento de las partículas en el lecho de un cauce. Listo. Entonces, miren ustedes, habla ya aquí en relación a lo que es la subcapa viscosa, la vorticidad, o sea, el vector de vorticidad, viene el flujo de esta manera, y aquí pues miren ustedes este tipo de vórtice que realiza el flujo en este caso, ¿no es cierto? Y pues y esto comienza pues a depositar sedimentos en esta parte de acá y a comenzar aquí a reaccionar toda esta estación, ¿sí? Entonces este se llama en este caso vórtice de herradura en la pared. Tenemos el otro tipo de vórtice anular. Vórtice anular implica de que prácticamente forma un círculo y comienza aquí a haber una vorticidad, ¿sí? Una vorticidad y comienza en este caso pues a formar el meandro, pues en este caso acá, la parte de acá, ¿cierto? ¿Sí? Y acá en este caso. Y aquí está un poco explicado vórtice de tipo herradura en una pared rugosa. Rugosa, en este caso hablamos en este caso de la subcapa viscosa, también denominada también rugosa, ¿no? Vamos a ver acá, dirección del flujo. Aquí estamos un poco en el X, Y, Z y la forma en este caso de actúa en este caso la vorticidad en un río. Exactamente para la formación en este caso de los meandros.
y brazo del vórtice de herradura que termina en la superficie del agua, pues estamos hablando acá, ¿sí? Miren acá, y pues comienza a existir este tipo de situación. Direcciones, la vorticidad y fin de la superficie, es decir, en este caso va depositando todos los materiales y al final pues continúa el río hacia aguas de abajo, exactamente, ¿sí? Acción del flujo y todo lo demás. Entonces, de esta manera explican en este caso, pues esto se debe a, en este caso, al movimiento, rotación de la Tierra y ciertos fenómenos, en ese caso, que se producen acá y lo que es la cantidad de movimiento que se produce en estos tipos de flujos. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta manera también está explicado, pues, en el caso de lo que es Einstein, que, como les digo, pues es otro investigador que se dedicó bastante a los sedimentos, pero su investigación, pues, ha contribuido exactamente para, más bien, para lo que es la hidráulica, para lo que es la sedimentos de fondo, ¿sí? ¿Se acuerdan anteriormente que dijimos? Sí. Este señor, pues, al final de 5 años de investigación abandonó y dejó algunas fórmulas, pero son fórmulas aproximadas que nosotros utilizamos en la hidráulica. Igual con muchos autores, ¿no? Bien, ahora otro autor, vamos a ver acá, por ejemplo, Parker, es otro de los investigadores cuando se refiere a lo que es a la hidráulica de sedimentos. ¿Qué dice Parker? Dice que describe el proceso de evolución de la geología de un río. Primero, dice que el meandro, dice, y trenzado, ¿no es cierto? El meandreo trenzado, porque hay muchos meandros, ocurren para relaciones de ancho, tirante, grandes. O sea, ancho, tirante, grandes. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estamos hablando de un ancho del río y también de tirantes grandes. En este caso, y este es A o B, ¿no? ¿Cómo sea, no? El ancho en este caso. Dice, los patrones de curvas y barras aparecen cuando en un río hay pequeñas avenidas. Aquí hablamos de pequeñas avenidas, patrones de curvas. Y se deben a barras existentes en el fondo del río inicialmente recto. Es decir, lo que quiere decir aquí es que, para las dudas, el que dije no, pero a lo que quiere decir en este caso que en épocas de sequía, ¿qué pasa? Baja el río, baja su caudal, baja su nivel, y lo que pasa es que en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor deposición de sedimentos, va depositando los sedimentos. En los tramos rectos, ¿sí? Pues va depositándose y va, en este caso, creando, en este caso, los efectos, en este caso, la cantidad de sedimentos que van a. ¿Por qué? Porque no existe, por eso dice pequeñas avenidas o pequeñas, en este caso, si yo sería caudales medios prácticamente, ¿no es cierto? Entonces no hay la suficiente caudal para que pueda remover todas las partículas y va sedimentándose. ¿Sí? En cambio, en grandes crecidas lo que viene es prácticamente remover sedimentos. Y todo depende del esfuerzo cortante de eso para que esos sedimentos sean removidos. En el caso contrario, ¿qué pasa? Al encontrar resistencia de estos montículos de tierra o sedimentos, ¿qué pasa? El río comienza a buscar otro camino, ¿no es cierto? En este caso, el camino antiguo que tenía y va por acá. Y de pronto, pues esto comienza a crecer aquí vegetación, ¿sí? Y que alguna avenida mayor al que viene, de pronto comenzará a llevarse todo esto. Eso es lo que está diciendo acá. Dice aquí las bases alternadas ocurren en cualquier tipo de ríos. Exactamente, no solamente el río de la costa, río de la sierra, no, es de cualquier tipo de ríos, por si acaso, ¿no? ¿Qué tipo de ríos? Acá en la sierra también ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? Un poco con menor frecuencia, porque acá en la sierra tenemos ríos con menores pendientes y llamamos un poco ríos jóvenes, que implica que ya acá prácticamente acá está definido las áreas, en este caso, de divagación de cauce del río. Y para ubicar un puente, generalmente nosotros ubicamos en sitios de tramos rectos o, más bien dicho, geológicamente estables. Es la parte fundamental en este caso. Al final, el diseñador de puentes se sujeta a quién? Se sujeta este caso, al diseñador de la vía, ¿sí? Entonces, si tenemos que hacer un puente de una curva, lo hacemos, pero siempre y cuando este sitio sea estable geológicamente, ¿no es cierto? De acuerdo. Profe, una duda. Cuando se refiere a barras alternadas, ¿se refiere a un río trenzado o a un río de Sí, meandro? eso es un río trenzado. Un río trenzado, a ver, vamos a ver. El río es este río, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí río trenzado implica de que aquí tenemos esta parte, tenemos por acá, tenemos por acá. Entonces, estos al final, pues, puede ser un meandro, este puede ser otro meandro, ¿sí? Y al final, pues, puede ser acá. Entonces, trenzados implica de que se forma una cantidad de meandros de aquí y los cauces del río va repartiéndose caudal por una parte, por otra parte. Entonces, eso implica que son barras alternadas. Una barra por acá, otra por acá y otra por acá. Y al final, pues, hay diferentes, en este caso, láminas de agua que circulan alrededor de
los meandros. Por eso se llaman esos ríos trenzados, como trenzas que van formando. ¿Sí? Vimos anteriormente, ¿se acuerdan ustedes un dibujo que teníamos anteriormente? Vimos ahí cantidad de meandros pequeñitos, que están incluso grandes y pequeños, y los cauces, el cauce prácticamente el total, caudal total que ingresa acá, va repartiéndose por tema. Y al final, aguas de abajo, pues en algún lugar, pues pueden unirse y continuar el caudal. Continuar, pues en este caso acá. O desembocar de esa manera también siendo la parte baja. A eso se llama, en este caso, barrios alternadas. O también la parte, en este caso, el trenzado implica que existe una gran cantidad de meandros. ¿Sí? Ahora el otro hablamos de un meandro, solamente hablamos de un meandro, pero al final el trenzado es una gran cantidad de meandros que se forman en el cauce del río. ¿Sí? Eso sí implica. Bien. Cualquier tipo de ríos, aun que los que tienen paredes de fondo y no erosionables. Exactamente, se puede producir esto. A ver, no me acuerdo un ejemplo para darles, pero ¿dónde podría ser este? No recuerdo realmente, pero ya voy a acordarme en un tipo de río yo vi esta cosa. Ya, el meandreo y trenzado resultan del mismo tipo de inestabilidad. En diferentes grados, los factores esenciales para inestabilidad son el transporte, sedimentos y la fricción. Esas dos partes fundamentales. Transporte de sedimentos, que es esto, estoy hablando acá, de todos estos islotes que van formándose y prácticamente está formando una trenza, ¿sí? Y la fricción implica en este caso lo que se está hablando un poco relacionado a lo que es el coeficiente de rugosidad N, que dijimos inicialmente que esto hay un capítulo enterito para nosotros determinar N. Hay algunas metodologías que nosotros calculamos N. Y este N es el que nos da exactamente la característica fundamental de un cauce natural. Exactamente. Bien, entonces aquí, por ejemplo, Parker dice, el meandreo y trenzado de la manera siguiente. ¿El meandreo ocurre? Sí, en este caso. Hablamos de caso entre la pendiente y el número de fondos, ¿cierto? En este caso, vamos aquí hablando. Entonces, la relación entre S y F, y en este caso, y D y B. Está haciendo desde el calado, lo mismo que es el calado, ¿sí? Y esta es la base o el ancho del río, en este caso. Entonces, hay la relación entre estos dos para que, en este caso, dice, el meandreo ocurre si el río es esto. El transado, perdón, desde aquí es trenzado, ¿no? El trenzado ocurre si el río es esto. Entonces, meandreo implica que solamente vamos a tener esto, ¿no? Así nada más, y el río continúa así, es meandrando, casi sin una parte sinusoidal. En cambio, el trenzado, este trenzado puede ocurrir cuando tenemos esta relación, ¿sí? Es lo que está diciendo Parker. Entonces, para lo cual nosotros podemos calcular estos valores y especialmente tener la relación, en este caso, lo que es el calado y lo que es B, ¿sí? En este caso, el calado, necesitamos de esto. Este es B, y ahora el caldo como canal, ¿no? Este sería B, y este sería, en este caso, este sería Y. Y sería Y. Entonces, con esto, pues nosotros, en relación a esto, ya vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos. Bien. Aquí tenemos algunas formas empíricas para lo que es, para determinar lo que es ¿se acuerdan lo que era lambda? Sí, lambda era la longitud de onda, ¿no es cierto?, del meandro. Sí, en este caso. Y aquí unas correlaciones que dan resultado como fórmulas que mencionan gastos. Vamos a ver acá, por acá tengo lo que era lambda para que ustedes vean. Aquí estamos exactamente, hablando de este factor de aquí. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos también calcular esto, ¿no? Exactamente. Entonces ustedes van a calcular exactamente también esto, van a calcular sus ríos. ¿Sí? Van a calcular esto. Pues por eso digo, aquí está toda la clase, pues simplemente toda esa situación que vamos a calcular. Entonces aquí vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, para calcular lo que es lambda. Las correlaciones estadísticas se dan como resultado de formas que gastos y pendientes típicas. Esto vimos exactamente los ábacos, que estaba la pendiente estaba más o menos en función de qué, en función del caudal. ¿Sí? Pero claro, con coeficiente dado aquí y un exponente acá. Y estamos en el caso, ¿no es cierto? En el caso nosotros de conocer tanto pendiente como caudal, nosotros sabíamos determinar lo que es un tipo río. Si es un río, en este caso, un río trenzado, si es un río, en este caso, en este caso, si es un río sinusoidal, entonces lo sabemos, ¿sí? ¿Se acuerda? Buen transición, ¿sí? Y también teníamos la opción de, si sabemos en este caso la pendiente, podemos calcular, perdón, si sabemos el caudal, podemos calcular la pendiente probable que tiene el río para que esté. A veces nosotros no sabemos el valor de caudal, también podemos determinar el caudal en función de la pendiente. Pero estos valores de caudal calculados con estas fórmulas podemos tener un valor aproximado para decir, bueno, este río como caudal medio anual
en función de esa pendiente tiene tanto. En función de los parámetros también puede ser, ¿no es cierto? Entonces, esto está hablando de la pendiente. Ahora estamos hablando en este caso de ¿qué? Del valor del lambda, en este caso lo que es la longitud del meandro, ¿no es cierto? La longitud de onda del meandro. Entonces, está en función de C1, B y C. ¿Sí? Ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Lambda, C3, todo eso lo más, ¿sí? Donde Q es de caudal, en este caso, en metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Y C1, C2, C4 son constantes. Ya vamos a ver esas constantes, está en función de algunos parámetros y depende de diferentes autores que nosotros podemos calcular todos los valores de acá. ¿Sí? Entonces, quiere decir con eso, lambda puedo calcular en función de C1, B, C2, o lambda también puedo calcular en función de C3, B, C3. Y A, ¿se acuerdan que era A? Los de A podemos en valor de K1 y B2. Vamos a ver qué era A de acá arriba, ¿no es cierto? Teníamos de acá, aquí. Y aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos del valor de A. Aquí estaba lambda que vamos a calcular. Aquí está A. En este caso A, en este caso sería en este caso 2A. ¿Sí? En este caso aquí calculo A con el valor que tenemos acá abajo y pues esta longitud desde el centro del eje del río hasta el eje, en este caso, de la curva, sería en este caso 2A. Calculo A, entonces multiplico por 2 y sería el valor de 2A que ya tendría aquí el valor. Lo mismo acá el valor de R y todo lo demás. Entonces ahí tenemos ya los parámetros que nosotros vamos a calcular a través de diferentes fórmulas que estamos acá hablando. Bueno, la hidráulica es así, ¿no? Por si acaso, entonces todo estamos de aquí para... Entonces, estas son las fórmulas generales. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos exactamente. ¿Sí? Aquí dice fórmulas empíricas que relacionan, en este caso, lo que es la longitud de onda, el ancho B, miren, en sistemas, en este caso, sistemas internacionales. Quiere decir, en este caso, en metros, en unidades. ¿Sí? Y aquí están diferentes autores. ¿Sí? Aquí yo puedo trabajar en función de diferentes autores. Sí, aquí nos basamos en función de diferentes autores y lo que hacemos es los resultados vamos a comprobar. ¿Sí? Vamos a comprobar. Un ratito, por favor. Ya. Entonces aquí podemos ver exactamente lambda en función de que calculamos en función del ancho del río. Este ancho del río tranquilamente lo podemos calcular, ustedes van a calcular el ancho de su río, ¿no es cierto? B, entonces a través de tomar la escala, ¿no es cierto? En el mismo Google también tienen escala, ¿no es cierto? No hay problema. Yo había dicho en el AutoCAD, pues ya es cuestión de ustedes, si lo manejan en AutoCAD o en el mismo Google también yo puedo coger la reglita y medir los anchos, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces lambda función 6.6b elevado a 2.